Creadores de la humanidad. Aquí quinta vez que nos reunimos para esta alerta ovni, tertulia ovni. Vamos a hacer una alerta barra tertulia sobre el tema de la ufología. Antes de nada, por favor, a Juan Carlos Baruque, Mundo Insólito Radio. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches. También tenemos entre nosotros, como no podía ser de otra manera, el señor Carlos de Crónicas Herméticas, que se te ha olvidado mencionar. Y esperemos que a lo largo de la noche se nos unan más compañeros y hagamos contacto vía telefónica o vía Skype con aquellas otras personas que están ahí vigilando lo que ocurre en los cielos. Le iba a dar paso ahora mismo a Carlos, pero bueno, no pasa nada. Carlos Alvareda, Crónicas Herméticas, bienvenido de nuevo a estas tertulias, a estos programitas tan interesantes que hacemos y sobre todo cuando hablamos de la ufología. Bienvenido. Hola, muy buenas noches a todos, bien hallados y bueno, vamos a ver qué se nos pierde por estos cielos esta noche, a ver si conseguimos ver algo. A ver si hay suerte. Mira, yo os he traído un vídeo que le vamos a poner ahora para que la gente lo vea, grabado aproximadamente apenas hará 15 minutos antes de conectarnos. El aparato se mueve mucho, pero no es porque se mueva el aparato así para arriba para abajo. Es que, claro, al ampliar el objetivo de la cámara del teléfono móvil, pues evidentemente cuanto más lo amplías y más lo acercas con el zoom, mayor inestabilidad tiene la cámara. Pero yo ya os aseguro que la trayectoria que tiene es uniforme y rectilínea, ¿vale? Y va desde oeste a este, que yo creo que aquí, pues, nuestro compañero Seras tiene unas claras ideas de por qué es esto así. Bueno, a ver, tan claras no las tengo. Antes de nada quería pedir disculpas a toda la familia que nos esté viendo y escuchando por el cansancio que tengo arrastrado. Vengo de viaje, vengo de estar 4 horas metido en un vehículo, estoy un poquito cansado. Pero bueno, vamos a intentar contar también esa experiencia que tuve el lunes 13 por la noche. Una experiencia muy, muy interesante con el tema de del mal llamado fenómeno ovni. Eso de decirles objetos voladores, bueno, no sabemos si son objetos o qué es lo que estaban ahí volando. También podrían ser fenómenos atmosféricos, también podrían ser otras cositas que vamos a ir entablando conversación a lo largo de esta tertulia. Curiosamente, esos movimientos rectilíneos, ¿no? Qué curioso, Juan Carlos, que observamos unos puntos luminosos en el cielo que nada tienen que ver con lo que es un avión. No tienen esa luz estroboscópica, no tienen esas luces rojas y verdes que van parpadeando. Es más, incluso en algunas ocasiones, en el cielo tú no estás viendo nada, pero si miras a través de una cámara con filtro infrarrojo, se observa ese punto luminoso. Qué curioso, Juan Carlos, que siempre es un punto y no parpadea ni nada hasta que de repente hace ciertas cosas muy extrañas. Lo curioso de todo esto, fíjate que antes Carlos nos estaba comentando que él también ha llegado a observar este tipo de puntos. Carlos, ¿cómo es eso? Bueno, yo los he visto más de una vez en Montserrat. Yo he ido a alguna que otra alerta ovni también en otros años y he visto algo en Montserrat. Lo que pasa es que es curioso porque es como si el cielo de Montserrat tuviera fuera algo aparte de lo demás, ¿no? Porque cuando tú llegas ahí, algunas veces incluso hasta nublado, y cuando llegas ahí se aclara. Y lo que se aclara el cielo en esa zona es espectacular. Y ahí ves desde trazas, ves puntos luminosos, ves de todo. Y de todos los colores, eso yo te lo digo. Incluso una vez yendo a trabajar, hace ya muchos años, también vi cruzar una luz verde esmeralda de este a oeste. De oeste a este era. Lo mismo que esta luz. Tú fíjate que en la parte superior, al final del vídeo, se observa una especie de nube, que luego, cuando dejo de grabar, esa nube no está. Fíjate, yo he estado en Montserrat varias veces, he estado en el punto aquel que llaman astronómico, donde está la mesa esa con los mapas aquellos, que no me acuerdo ahora cómo se llaman aquellos mapas, y jamás he llegado a ver nada en el cielo de Montserrat, pero porque, entre otras cosas, pasan tantos aviones a lo largo del día que sí te puedes llegar a confundir, aunque ya sabemos que los aviones tienen que llevar esos pilotitos de posición y tal, pero a veces te pueden llegar a confundir.
Yo he estado como 5 veces en Barcelona, en Montserrat, perdón, no en Barcelona, y ninguna de las 5 veces hemos llegado a ver y observar nada. Y mira que hemos estado toda la noche de vigilia observando el cielo. O sea, Ahí, eso uno. claro, ahí Juan Carlos, ¿sabes lo que pasa? Que recurrimos siempre a nuestro instinto primario, que es si lo puedo ver es que existe, si lo puedo tocar es que está ahí y demás. No, el problema está en que hay muchas veces que el cielo está lleno de muchas cosas que no podemos observar y por eso yo invito a todo el mundo que le guste el fenómeno ovni, que le guste quedar con sus amigos para ir a eso que llamamos cazar ovnis, hacer alertas ovni, que a sus dispositivos electrónicos les pusieran un filtro infrarrojo o que directamente llevasen las cámaras de toda la vida, estas de videocámaras, pero con filtro infrarrojo, con el Night Shot. Estoy seguro, y os lo digo de verdad, que cada vez que estéis mirando el cielo a través de ese dispositivo que lleva un filtro infrarrojo, vais a decir, wow, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que yo esté viendo todo esto y de repente si yo quito el filtro y miro hacia arriba no hay nada? ¿Por qué? Porque lo que está ahí arriba emite en un espectro, en un rango de visión no visible para el ojo humano. Bueno, como bien decías, Juan Carlos, antes estás comentando en esas direcciones que tienen estas luminarias tan extrañas que mucha gente tacha de ovnis y automáticamente viene a ser ese platillo volante que sirve de medio de transporte para seres antropomorfos y que nada tiene que ver realmente con lo que estamos observando. Bueno, os comento la experiencia el otro día con Miguel Navarro. Habíamos quedado el lunes por la noche en un punto de Valencia, ya te digo, a casi 500 kilómetros de aquí, de mi residencia, que ya tenía ganas de llegar hoy, por cierto, y disponer del estudio para poder grabar en condiciones. Resulta de que íbamos ya dispuestos, claro, llevamos nuestro puntero láser, cámara infrarroja, llevamos una serie de aparatitos y juguetes y demás, pues como pasa con el fenómeno paranormal, que llevan sus grabadoras, sus melmeters o sus cámaras y sus historias, pues nosotros hicimos lo mismo. Estuvimos apuntando en una dirección que era la dirección que más o menos me cuadraba según la orientación y demás. Y qué curioso, Juan Carlos, que nos encontramos 3 fenómenos. Fueron 10 minutos porque de repente el cielo se cubrió, empezó a llover y tuvimos que recoger las cosas. Fue una lástima porque tantas horas de trabajo y tanta investigación para que solamente lo podamos disfrutar 10 minutos. Pero en esos 10 minutos obtuvimos los resultados que queríamos, que era sabíamos que con el aparato que llevábamos podíamos provocar que eso apareciese ahí. Lo curioso es que fueron 3. 2 de ellos dirección norte-sur y uno de ellos en dirección contraria. Pero claro, hablamos que ¿por qué no podemos decir que son satélites y demás? Y aquí os pongo el ejemplo de que de esos 3, uno de ellos, por ejemplo, cuando ya está prácticamente en nuestra vertical, pegó un fogonazo en rojo, como si una lámpara empezara a emitir con mucha más potencia. Pegó un fogonazo, era de un color así como amarillento, amarillento, así, amarillento blanquecino, y cuando llega a nuestra vertical, pega el fogonazo en rojo y automáticamente desaparece. Bueno, si hubiera dejado una estela, yo podría pensar que es un meteorito, un bólido o cualquier tipo de cuerpo astral que entre en nuestra atmósfera y en contacto de la atmósfera deje ese rastro, ¿no? Como decías antes, Carlos, mira, ese rastro verde, por ejemplo, se achaca al hierro. Según el color que deje una estela de un cometa, de un meteorito y demás, podemos asociarlo con su composición. Pero en este caso, descartamos por completo lo que es, por ejemplo, el meteorito. ¿Por qué? Porque no deja estela, porque de repente deja de emitir luz, y sobre todo porque muchas de esas ocasiones ni siquiera lo podemos ver con nuestra visión normal, sino a través de una cámara infrarroja. No sé, Carlos, ¿qué opinas del fenómeno ovni en este caso? Si lo asociarías con platillos volantes o ves un comportamiento, no sé, que crees que pueden ser satélites, como nos dicen. Bueno, el caso es que, bueno, como decía antes Juan Carlos, que él no ha tenido la fortuna de ver ninguna luz en Montserrat. A ver, yo he ido muchas veces y no siempre las ves, porque hay días. Entonces, yo casi te diría que sea lo que sea, no sé si son animales biológicos, extraterrestres, no sé si son naves, pero parece tener dijéramos, una inteligencia de fondo, algo que demuestra una causalidad, como si en un momento dado se quisieran dejar ver o no. Entonces, hay momentos en los que incluso hasta, bueno, a mí me ocurrió en una ocasión que parecía que de alguna forma estaba conectado a esas luces, ¿no? Mediante los pensamientos, habían fogonazos, habían ráfagas de puntos que se movían, y bueno, es una cosa que si no me llega a pasar es que no me la creo. Entonces, hasta cierto punto, ya te digo, no sé exactamente si son animales, si son naves, pero lo que sí parece es que hay algún tipo de conexión y que hay una inteligencia detrás que los mueve. Bueno, estoy intentando contactar con una persona, por eso he colgado, no es porque haya ido por agua. Una persona que tuvo una experiencia, un sobrino de ella,
el año pasado, por estas épocas, a ver si podemos contactar con ella y que nos cuente la experiencia que tuvo su pequeño sobrino. Yo creo que la conocéis todos, se llama Concha Vara. Genial, genial. Ojalá nos pueda contar esa experiencia, porque no es lo mismo que la escuches de alguien que no ha vivido una experiencia, que te la cuente alguien, ¿no? Que directamente la ha vivido. Esto es algo que, fíjate, que me resulta muy curioso cuando a lo mejor en el programa intentas entablar esa un poco amistad, ¿no? Con un testigo para que vea que puede confiar en ti y demás. Y no es lo mismo cuando alguien te cuenta algo que lo ha vivido, a que cuando es algo que lo ha vivido el vecino del primo de un amigo. Claro, es que no tiene nada que ver. Y yo estoy seguro que esta mujer pues ha tenido varias experiencias ella misma. De hecho, es colaboradora del programa nuestro, de Mundo Insólito, y yo sé de buena tinta, porque ha venido varias veces por nuestra casa, muchas de las experiencias que ella ha tenido. Ahora mismo estoy hablando por WhatsApp con ella, dice que no tiene Skype para ver, y yo le estoy diciendo que solo por voz, que no pasa nada. En cuanto me pase el email, o si no, la llamamos por teléfono también y contactamos con ella. Genial, si te parece, genial. Si te parece, podemos pasar con Vicente Soler, le llamas tú o le llamo yo mejor, y que están en una quedada, ¿no? OVNI, y a ver lo que nos cuenta de cómo lo llevan, ¿vale? Exactamente, claro, porque de entre tanta historia que tenemos montada esta noche, y esperemos que así sea. Vale, ahora me escucho con un poquito de retardo. Ciérrame el micro, por favor, Juan Carlos. Un segundito. Vale. Es que estoy llamando a... Vale, perdón. Bueno. Vicente, ¿qué tal? Hola, Juan Carlos. Bueno, ya sabes, aquí estamos esperando. Cuéntanos cómo lo tenéis montado. Yo sé que estáis cenando, me vas a perdonar que os haya interrumpido. Y bueno, eres un asiduo de estas quedadas OVNI que hacemos una vez al año en épocas estivales. ¿Cómo lo tenéis montado por ahí? Bueno, Juan Carlos, pues mira, te comento, estamos en un lugar pues, encantador, ¿no? Estamos muy cerquita, estamos justo al lado del río, estamos en un enclave donde, como otros años también hemos participado, y estamos en el mismo sitio. Aquí solemos llamarle la Casa de la Luz, porque había una antigua fábrica de luz, pero muy antigua, donde yo ya jugué de pequeño y todo. Bueno, tenemos el río, tenemos un risco, ¿no? Una montañita donde hacen un poco de alpinismo, y eso es lo que nos guía un poco, ¿no? A la hora de ver en la ventana, perdón, el cielo. Pero bueno, fíjate, tenemos aquí dos mesas típicas de playa y estamos al lado del río. Prácticamente tenemos los pies dentro del río. Estamos aquí dentro del grupo ELA con algunos amiguetes, y bueno, pues aquí estamos tumbados en nuestra hamaca, porque ya hemos acabado de terminar, hemos comido unos bocadillitos y oye, pero súper fresquito. Lo único malo son los mosquitos, pero bueno, Ya, es lo que hay. hemos llevado repelente, vamos todos pringados hasta la nariz de repelente, ¿no? Vale, pues... Pero, oye, una noche fantástica, el cielo súper estrellado, no tenemos ninguna nube, un poco de tormenta por alguna zona de Valencia. Pues nada, nosotros la verdad que tenemos una temperatura ideal. Ya te digo, si alguien tiene un poco más de calor, el río con poquita agua, pero corriente, que te puedes meter, refrescar y todo, pues de momento no tenemos avistamientos, pero bueno, te digo que estamos en compañía genial, que por cierto os quieren saludar por aquí. Y bueno, Muy buenas. estamos aquí incluso con los perritos que andan por aquí libres por la zona y todo, Juan Carlos. Joder, pues lo que importa es pasar una buena noche en compañía, como todos los años hacéis, y a ver si para próximas o sucesivas ocasiones volvemos a juntar aquella cantidad ingente de personas que sumasteis en la primera quedada OVNI, ¿te acuerdas? Pues sí que me acuerdo que vino incluso de Valencia Capital, dice que estamos a 70 kilómetros de allí, y me acuerdo que vino mi amigo Luis Kisu, también, creo que entró contigo. Sí. Pero bueno, esta vez ahora con lo de la COVID, pues está un poco más complicada la cosa, de desplazarse, alguna gente tiene un poco de miedo. Nosotros, pues bueno, aunque no mantenemos la distancia ahora, yo sé que deberíamos de llevar mascarilla, las tenemos para cuando volvamos a la ciudad, pero bueno, aquí en el campo, sentados cada uno en su hamaca, estamos intentando respirar aire libre, y creo que fuera de contaminación y bacterias y virus. Vale, cuando queráis, mandáis un WhatsApp o bien a Serach o bien a mí, y nos ponemos en contacto con vosotros inmediatamente. Y si vemos que no os ponéis en contacto porque no habéis visto nada, que el año pasado me acuerdo que sí que tuvisteis un contacto, pues os llamamos nosotros nuevamente para ver cómo lleváis la noche, ¿vale? Perfecto. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Hasta luego. Para todos. Adiós. Hasta luego.
Y esta era una de las sorpresas, una de las sorpresas que teníamos para esta noche. Tenemos gente ahora mismo en distintas partes de la península ibérica donde nos van a contar qué es lo que están viendo, dónde están y bueno, esperemos que alguno de ellos nos dé el toque diciéndonos, hey, por favor, que alguien nos diga si ha visto lo mismo en tal sitio, en tal dirección, porque era increíble. La verdad que, mira, fijaos que estaba hace un momentito Carlos comentando, no sé si son naves espaciales o son seres vivos. Wow, yo en el libro lo dejo muy claro. Yo, por lo menos para mí, son entidades biológicas. Son entidades biológicas. No tiene ningún sentido hablar de naves espaciales. No tiene ningún sentido hablar, por ejemplo, de satélites, porque muchos de ellos hacen vuelos en zigzag. Antes, Juan Carlos, nos comentabas una de esas luces que volaban haciendo ahí un zigzag y en ángulos de 90 grados, por ejemplo. Bueno, la verdad es que eran cosas muy extrañas, creo que ya te lo he contado alguna vez. Teníamos un punto de reunión entre dos localidades de la provincia de Palencia. Estoy hablando de hace, pues fíjate, no había ido yo ni a la mili todavía cuando empezamos, pues ha llovido hasta la saciedad. Y eran muy extrañas las trayectorias que tenían, porque eran unas trayectorias en ángulo recto, ¿no? De vez en cuando, pues iban una trayectoria rectilínea y automáticamente giraban, no se sabe muy bien por qué, o nunca nosotros lo llegamos a imaginar, de una manera recta, en ángulo recto, cambiaban de sentido y de dirección, porque esto es una dirección y esto es un sentido, ¿no? Y esto es otra dirección y otro sentido, ¿vale? Cambiaban de dirección y de sentido a la vez. Unas naves que a mí se me antojaban por aquel entonces, no es hoy en día, estoy hablando de hace más de 2 décadas y media, de 25 años, de un cuarto de siglo, se me antojan en aquella época imposibles, pero claro, como no sabemos la capacidad militar que tenían entonces los ejércitos, pues a lo mejor la tecnología que tenían era superior a lo que nosotros imaginábamos y bien pudieran ser naves militares de tecnología terrestre. Pero claro, ¿dónde está la particularidad? La particularidad está en que al cabo de unos minutos, entre 5 y 10 minutos, empezaban a aparecer unos cazas militares que venían desde Madrid, y automáticamente en cuanto se les veía aparecer por el norte de Valladolid a los cazas, estas bolitas luminiscentes se apagaban, desaparecían, hacían como cuando apagas la luz, ¿no? Tú ves la bombilla, la enciendes, apaga la luz y desaparece toda la luminosidad. Pues lo mismo hacían estos. Por lo tanto, también queda descartada la teoría aquella de que podían ser satélites artificiales, que lo hemos hablado, serás. Está Concha ahí, que me está pidiendo paso, voy a ver si contacto con ella, no sé qué ha pasado con Carlos, que se nos ha alargado, y está el de la Posada del Cuervo también, ahí también pidiendo paso, no sé si anda por ahí. Adrián. No, no sé, Adrián está por aquí, sí. Yo tengo aquí conectado. No, me está mandando un WhatsApp, mira. Me está mandando un WhatsApp, tengo invitado en casa a ver si puedo. De todas maneras, vamos a intentar contactar con Concha, la vamos a intentar añadir a esta llamada y a ver lo que nos cuenta, ¿vale? Genial. Carlos estaba ahí que nos quería decir algo. No, que estoy aquí. Me decía que no me veía porque estoy aquí. Carlos, escúchame una cosita. ¿Tienes opción, por ejemplo, de asomarte a la ventana? ¿Tienes cielo abierto cerquita o algo? Sí, tengo la ventana aquí detrás. Qué bueno. A ver si veo alguna cosita. Vale, a ver si ahora nos puedes hacer un favor. No, ahora dentro de un rato, no te preocupes, tranquilo, sin prisa. Tengo mucho cielo visible aquí, pero bueno, lo miraremos. A ver, necesito el email de esta buena mujer para que la añadas tú, porque yo no la puedo añadir. Vale, no, si no me lo mandas, mándamelo por aquí porque si no... Es que yo la he intentado añadir, pero no me deja, no sé por qué, quizás porque has creado tú el grupo. Dentro de la noche que tuvisteis vosotros, en la investigación esta que habéis hecho con una historia que ya nos contarán más adelante, aparte de estos contactos que habéis tenido, ¿habéis sentido alguna otra o habéis visto alguna otra historia rara, distinta, que se salga de lo normal? Sí, claro. Yo a lo largo de, si te refieres a lo largo de mi vida, te puedo contar una que fue muy, muy, muy interesante. Además, que fue hace un año o 2 años, no hace mucho tampoco, ¿eh? Y creo que os lo he comentado antes a micro cerrado, ¿no? Que fue el estar en el balcón. Ya ves tú, en el balcón, mi orientación da directamente al sur. Tengo un amplio campo visual y de repente el ver una luz que venía desde la zona sur hacia el norte
en un principio venía muy lenta, pero claro, una luz muy intensa, ¿no? Y dices, bueno, para ser un avión, no sé, parecía que tenía era como un foco muy potente. Y según iba viniendo, empezaba como a acelerar, pero haciendo como si fuera. Mira, fijaos que esos vuelos en zigzags, cuando hablamos del zigzag, si fuera una nave espacial o si fuera eso realmente un objeto que sirve de medio de transporte para un ser antropomorfo, espero que los cinturones de seguridad sean muy buenos porque en cada giro y en cada quiebro, esas velocidades, me imagino que el cerebro les tiene que explotar y espachurrárseles, ¿no? Ahora, si hablamos de animales, si hablamos de biología, las moscas vuelan en zigzags en ángulos de 90 grados, completamente rectilíneos, y en ningún momento se marean ni les pasa nada, ¿no? Entonces, de ahí viene eso de que, para mi idea, y luego, obviamente, ¿no?, con toda la investigación que llevo durante años, de que se trate de esas entidades biológicas, de seres extraterrestres, o lo que en la criptozoología se le llama, por ejemplo, bestias atmosféricas. Curiosamente, esta luminaria que iba haciendo zigzags empezó a hacer a coger unas velocidades bastante fuertes hasta el punto de quedarse en mi vertical completamente estático. Wow, el que digas que es no sé, un asteroide o que sea un cuerpo astral, lo que sea, por ejemplo, no sé, cualquier tipo de estos satélites de Elon Musk no puede ser que algo de repente frene. Que a lo mejor a mí me dé la impresión que está acelerando, por el motivo que sea, lo puedo entender, ¿no? A lo mejor da la sensación, o parece, porque hay nubes y demás. Esas intensidades que tiene a veces puede ser también por la propia contaminación lumínica o atmosférica que tengamos, ¿no? Pero cuando ese objeto, entre comillas, ese punto luminoso, preferiría llamarlo punto luminoso o fenómeno luminoso, de repente se queda estático en tu vertical. Y tú mirándolo no se te ocurre otra cosa que gritarle que se ilumine, en plan a lo loco a las 11 de la noche, un 6 de junio creo que fue, con todos los vecinos las ventanas abiertas. Tú imagínate gritar, ilumínate, ilumínate, y eso de repente, ese punto luminoso pequeñito, hace como si fueras a inflar un globo en 2 veces. De estar pequeñito se infla un poco y luego se infla otra más, ¿no? Pero eso en tonos de intensidad de luz. Y de repente vuelve a su estado otra vez natural y vuelve otra vez a coger dirección del sur a norte como iba. En mi vertical ya está el edificio, lo pierdo de vista. En ese momento es cuando a mí se me ocurre ¡buah, pero imbécil, coge el teléfono móvil y ponte a grabar esto, tío! Y ahí es cuando yo he empezado a entender, después de tantísimos años haciendo radio y de tantísimos años teniendo un contacto con testigos, cuando a alguien le preguntas, oye, ¿y por qué no has cogido el móvil? Y te dicen, es que en ese momento en lo que menos piensas es en coger el móvil. Y yo siempre he dicho, bueno, sería lo primero que haría. ¿Qué va? Para nada. Os puedo asegurar que yo en ese momento estaba tan flipado viendo lo que estaba viendo, y más cuando le pido, por favor, gritando que se ilumine, y eso se ilumina, y claro, y dices, voy a coger el móvil corriendo. De repente me pongo a mirar así para el cielo, no se ve nada, aguantamos 10, 15 minutos hasta que se vuelve a ver otra vez, pero iba en dirección contraria. Vuelvo otra vez a gritarle que se ilumine y me volvió a contestar. Entonces, una vez que se ilumine, podría ser a lo mejor cierta casualidad, pero dos veces no es casualidad. Por lo menos para mí en este caso no fue casualidad. Y realmente me da mucho la atención eso, ¿no? En cómo interactuó conmigo en el momento en que yo le pido que se ilumine. Posiblemente en ese estado alterado, porque obviamente estás eufórico, a lo mejor estás segregando adrenalina, algún tipo de hormonas o algo, o lo que sea, que ese ser vivo es capaz de captarlo, y por eso viene esa interactuación muchísimas veces cuando hablamos de ese contacto, entre comillas contacto, de esa luz misteriosa que desciende del cielo y contacta con el testigo. Fíjate, si es que por eso te estaba comentándote antes, a veces puedes ir a muchas alertas OVNI y no ver nada, y sin embargo desde el balcón de tu casa puedes ver algo. Por eso te digo que de alguna manera puede que haya una inteligencia detrás, no, es que, a ver, que casi no me atrevo a decirlo, pero que de alguna manera interpreta, por ejemplo, que tú quieres verlo y a lo mejor se te aparece por eso. Y no hace falta que estés en una alerta OVNI ni nada, lo puedes ver desde cualquier punto, desde cualquier sitio. Yo desde donde vivía antes en Barcelona, pues bueno, yo no la he conocido, pero lo leí en el periódico, una mujer que vio un aparato que decía ella, que era como una caja cuadrada con unas aspas que se iban abriendo y cerrando, abriendo y cerrando. Y aquello tiene que ser impresionante. Sin embargo, parece ser que solo lo vio ella, porque es que hay un montón de gente. O no está diciendo la verdad, o es que solamente lo ve ella. No, escúchame, mira, Carlos, te voy a poner un ejemplo muy sencillo que me imagino que toda la gente que nos esté viendo escuchando lo va a comprender a la primera. Cuando hablamos, por ejemplo, de la aparición de la Virgen de Fátima, hablamos de 2 niñas y un niño. Sí. Quien primero vio a la Virgen y habló con la Virgen y tuvo ese contacto fue el niño. La siguiente, que era la niña, vio a la Virgen, pero no la escuchó, pero sí que la vio. Sin embargo, la tercera solamente vio,
como una luz se iba hacia el cielo. 3 personas en el mismo sitio a la misma hora, cada uno ha interpretado o ha visto algo. Y de ahí viene, por ejemplo, que el fenómeno ovni sea tan difuso, sea tan variado. Porque si yo veo una luz en el cielo, la puedo interpretar de una manera y tú estando en el mismo sitio conmigo, la vas a interpretar de otra completamente diferente. Y por eso viene esa variedad tan sumamente inmensa de, pues yo lo he visto tenía 3 luces, pues yo lo he visto con 5, yo he visto esto, yo he visto lo otro, ¿me entendéis por dónde voy? Esa variedad de fenómeno que realmente sigue siendo lo mismo en todas las situaciones. Es una luz, punto y ya está. Luego la interpretación que le da el testigo cuando la ve y sobre todo en ese estado alterado de miedo, de inseguridad, de emoción, de nervios, cómo puede que sea todo tan difuso esa situación que está viviendo una persona en ese momento. Vamos a dar, perdonadme que os corte, vamos a dar la bienvenida a Concha Vara. Concha, buenas noches, ¿qué tal? Hola, buenas noches a todos. Qué Buenas noches. sorpresa, ¿no? No te lo esperabas este año, ¿eh? No me esperaba que este año participara en la alerta, que va. Bueno, más que nada nos gustaría que nos contaras aquella experiencia que tuvo un familiar tuyo de muy pequeña edad, lo que vio y lo que tú interpretaste sobre ello. Bueno, la experiencia la tuvimos, éramos 4 personas, entre ellas estaba mi sobrino de 9 años, 2 adolescentes, uno de 18, otro de 20 años y yo. Y nos encontrábamos en Caño Guerrero. Y bueno, la terraza donde estábamos veraneando, además era la última noche, eso fue hace 2 veranos, la última noche antes de volver para Sevilla. Y estábamos en una 4ª planta, en la terraza, jugando a las cartas, el balcón daba que se veía todo el parque de Doñana. Y en un momento determinado, pues se pusieron los críos a gritar, ¿no? Y cuando yo miré, estaba pasando una especie de nube, porque lo que teníamos delante nuestra eran los tejados de los chalés que teníamos delante, porque no había ningún edificio alto de vivienda. Y había una nube, yo te digo que esa noche estaba clara, era no sé, el tamaño de un automóvil, más o menos para que os hagáis una idea, ¿no? Imaginaos una nube grisácea y de la parte de atrás pues aparecían como unos destellos de luz color roja. Fue pasando muy despacio delante nuestra, yo estaba totalmente absorta, además con las manos ahí tocando la mesa, intentando buscar el móvil para grabar el momento o para hacerle una foto, que no encontraba el móvil. Y en el momento en que encontré el móvil y yo miré, aquello había desaparecido por completo. Yo puse un mensaje en los grupos de misterio para ver si alguien más por aquella zona lo había visto y un rato después pues me contestaron y dijeron que lo habían visto por la parte de Rota pasar. Era algo muy lento. Yo al principio pensé que era un dron, algo así, pero que va, era demasiado grande, no hacía nada de ruido. Y bueno, lo interesante es que aquello, una vez que pasó de nuestra vista, que mi sobrino pequeñito se asomó a ver hacia dónde iba aquello, pues se fumó de pronto. Él, según sus palabras, salió como un cohete. Pero una de las cosas muy interesantes de aquella noche es que a tu sobrino no le sorprendió absolutamente nada, ¿no? No le sorprendió nada. Los otros 2 estaban enmorecidos llorando. Por eso te digo. Él estaba mirándome, Tita, ¿has visto? Tita, ¿has visto eso? ¿Has visto? Bueno, yo al año siguiente le dije, ¿te acuerdas lo que vimos el año pasado? Sí, Tita, pero puedes dibujar, y me lo dibujó, que yo creo que te lo mandé, Juan Carlos. Sí. Además lo comentamos ya. Porque a mí me llamaba la atención, yo quería ver si él había visto lo mismo que yo. Porque mis otros 2 sobrinos mayores no recordaban exactamente cómo era aquello que estaba pasando, ¿no? Pero yo le dije, ¿tú eres capaz de dibujarme? Y me lo dibujó, y es increíble porque dibujó hasta unas rayitas que le pregunté, ¿esas rayitas qué son? Y dice, no, eso es las rayitas del viaje a la luz de la luz, o sea, a la velocidad de la luz.
porque es como él apreciaba la velocidad a la que aquel aparato, aquella cosa, aquella nube había desaparecido de pronto. Estamos hablando, Concha, de un niño de 9 años, ¿no? De 9 años, sí. ¿Qué capacidad de comprensión tiene para entender que está diciendo a la velocidad de la luz? Me refiero a la capacidad de comprensión de que él sabe que es una velocidad extremísima, inconcebible para el ser humano. Por eso lo pone como ejemplo, ¿no? Claro, lo pone como ejemplo, con una rayita. Para él esta rayita son rayos, son los rayos de luz. Porque le pregunté, además es que se asemejaba mucho a lo que yo había visto. Que aquello no terminó ahí, ¿no? Porque luego yo me quedé en la terraza con una de mis sobrinas que no podía dormir, la pobre tenía un ataque de nervios y empezamos a ver focos en el cielo. Focos que se encendían, se apagaban de pronto, eran focos enormes. Muy curioso que de uno de los focos aparecían como unas lucecitas rojas que además iban en distintas direcciones. Hasta que llegó un momento en que mi sobrina dijo, mira, yo me voy a la cama porque yo estoy muerta de miedo. Luego, finalmente, yo también me acosté y la ventana donde yo duermo, la habitación da a esa terraza también. Y sobre las 5 de la mañana, porque lo que nosotros cuando nos ocurrió aquello, estamos hablando de la 1 y pico, las 2 de la mañana, más o menos. Pues sobre las 5 de la mañana me levanté para ir al baño y al pasar por el salón, o sea, yo veía el salón desde el pasillo y en el salón había como un foco de luz muy fuerte y la gata, porque teníamos allí una gata y un perro. La gata estaba mirando allí sentada hacia la luz, pero estaba ahí quieta totalmente. Pero yo pensé que era, no sé, como además había luna llena esa noche o casi llena, pues entraba bastante luz. Yo pensé que era la luz de la luna. Después me volví a acostar y hacia las 7 de la mañana pues nos despertó mi cuñada gritando espantada. Y es porque cuando se levantó vio que la gata estaba en el mismo lugar donde yo la había visto 2 horas antes, mirando hacia la puerta de la calle. La puerta de la calle estaba abierta de par en par, pero abierta de par en par. Y lo que nos había extrañado todo era eso, porque estaba la puerta abierta, que hacía la gata allí toda la noche, por lo menos desde que yo la vi, ¿no? 2 horas mínimo. Y por qué el perro era escuchar una mosca y se ponía a ladrar, pues no ladró lo más mínimo tampoco. O sea, que Concha, te voy a dar un consejo. O pones tu cara o quitas la cámara, porque estamos viendo la lámpara de tu habitación. No estoy visible. Pues entonces quita la cámara si quieres, vamos, para no ver la lámpara. Y damos la bienvenida también, luego si queréis le podemos seguir haciendo preguntas a Concha sobre esa experiencia que tuvieron. Damos la bienvenida a Michael Martínez Blanco a esta improvisada Noche de los Ovnis. Michael, bienvenido, ¿qué tal? Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal, compañeros? Se te oye un pelín mal, un pelín defectuoso. Bueno, yo no sé los compañeros si te oyen bien. Yo lo escucho genial. Buenas noches. Un abrazo. Entonces es problema mío. Bueno, tienes a un lado a Serás García, a Concha, que ya la conoces, y a Carlos de Crónicas Herméticas. Michael, los que no lo conocéis, ya lo digo yo, es un experto en historia y también en ufología. Así que seguramente que nos pueda contar alguna experiencia ufológica de primera mano. Bueno, pues sí, ya que está hablando Concha de experiencias personales, la verdad es que tengo el privilegio de trabajar dentro del Triángulo Magnético de Sevilla, ufológico, y bueno, dentro de una cantera y en la cual, bueno, pues hace turno incluso de 24 horas, ¿no? Pero sin embargo, no he observado desde que estoy trabajando, hace ya por lo menos 5 años, ¿no? Haciendo turnos de noche, intentando observar el cielo. Y esas alertas OVNI, ¿no? Que nosotros hacemos muy cerquita de allí, ¿no? Que precisamente es una cantera romana, ¿no? Donde estoy trabajando. Bueno, pues sin embargo, la única experiencia personal mía referente a un avistamiento OVNI, pues ocurrió en los años, tenía yo unos 17 o 16 años que posiblemente pusiera, estamos hablando del año 90, 91, precisamente creo que en el 91. Y bueno, y es la única vez que he podido observar perfectamente lo que es una aeronave, porque lo vi perfectamente. Bueno, pues y era un sábado. ¿Por qué? Porque los sábados nos reuníamos a jugar a fútbol,
los compañeros de instituto, y claro, íbamos al instituto los sábados que estaba cerrado, bueno, y el guarda nos abría la puerta y nosotros los sábados por la mañana, pues sobre las 10:30 jugábamos, ¿no? Allí dentro en las pistas deportivas, ¿no? De ese instituto. Bueno, pues algo me dio un pequeño destello, un reflejo en lo que es en el cielo, un cielo azul completamente despejado. Estamos hablando en primavera, lo que es una temperatura magnífica, y algo parece ser que atrajo mi atención y miré hacia arriba. Y vi perfectamente lo que es, vamos a decir, una aeronave como si fuese un avión sin alas, pero totalmente plateado, totalmente plateado. Tanto es así que cuando el sol pegaba de lleno, plateado, y bueno, y sabía que era metálico porque ese color perfectamente nosotros asociamos al metal, ¿no? Cuando los rayos del sol reflejaba sobre ese artefacto, bueno, pues hacía una gran luminosidad, ¿no? Así que, bueno, paramos el partido de fútbol y nos quedamos completamente anonadados observando el cielo. La extraña aeronave, bueno, pues iba muy lentamente desde nuestra izquierda a derecha y se paraba, andaba sobre 30 segundos y se quedaba estática. Pasaba un segundo, andaba otros 30 segundos, así, bueno, pues la observación duró varias horas, ¿no? En esa fecha, bueno, ya me gustaba el tema OVNI y sobre todo el tema parapsicológico y la historia, ¿no? Bueno, de hecho estaba en el instituto y recuerdo que analizando bien, para mí era una aeronave, ¿no? ¿Qué características tenía? Bueno, pues la forma, podíamos decir que de un puro, pero más bien se asemejaba a lo que es un avión, ¿no? Porque en los extremos estaba como achatado, ¿no? Esa forma achatada, para mí, bueno, todo el que ha estudiado, por ejemplo, estamos hablando la aeronáutica y eso, parecía como si, bueno, como si al trasladarse tuviera que la fricción en esa parte, bueno, fuera la mínima. Como observamos, por ejemplo, en un tren bala, que en el AVE, ¿no? Cuando observamos que tiene una forma achatada en su parte delantera, ¿no? ¿Para qué? Para que la fricción tenga menos fricción, ¿no? Ojo, no era un avión. ¿Por qué? No llevaba, o sea, por dos razones muy fundamentales. No llevaba alas y se quedaba estáticamente estáticamente parado, ¿no? No hacía ningún ruido y, bueno, y se veía perfectamente. Yo calculo que podía tener, bueno, pues unos 25, 30 metros de longitud, ¿no? De diámetro no podíamos verlo porque estaba justo como de perfil, ¿no? Si no, no podíamos el grosor, ¿no? Y duró durante un par de horas, ¿no? Lo más curioso es que cuando, bueno, esto salió en las noticias porque, claro, no éramos los únicos que nosotros habíamos visto, ¿no? ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que pasó como en Roswell, compañero. Dijeron que era un globo sonda, un globo meteorológico. ¿Por qué? Bueno, pues precisamente por ese color, ¿no? Igual como la famosa fotografía en Roswell, ¿no? Ese coronel presentando lo que era, lo que se había estrellado en Roswell, ¿no? Un papel, tipo papel de aluminio, ¿no? Reflejando que era el objeto que se había estrellado en Roswell, ¿no? Imaginaros que en Roswell un globo sonda. Pues aquí fue lo mismo, ¿no? Solo que aquí no hubo un extrañamiento, compañero. Aquí lo que hubo fue un avistamiento, ¿no? Desapareció. O sea, ese objeto no temía nada, no temía que fuera visto y y desapareció, ¿no? Hasta ahora no tiene explicación ninguna, no era un globo, por supuesto, porque era una nave cilíndrica, o sea, una nave de forma de puro, así como el bolígrafo, podíamos decir, si estuviéramos en antaño, parecido a lo que es un dirigible, ¿no? El famoso Zeppelin, ¿no? Pero bueno, más estrechito, pero bueno, en este caso no era un Zeppelin, ¿no? Y bueno, esa fue mi experiencia personal que tuve. Es una experiencia trágica en este sentido, compañero, porque os voy a decir por qué. Nosotros era fútbol 7, jugábamos contra otro equipo. Pues de ese fútbol, de lo que son mis compañeros de mi equipo, cinco
fallecieron, 5 que estuvimos viendo allí fallecieron, ojo, que eso estamos hablando de casualidades, ¿no? Pero es una cosa que siempre tengo metido en la cabeza, compañero. 5 de esas personas han fallecido muy joven y por extrañas circunstancias. Tantas extrañas circunstancias que uno de ellos, bueno, pues estaba en la puerta de su casa y se cayó muerto, literalmente como estoy diciendo. Se desvaneció muerto. Cuando le realizaron la autopsia, ojo, con 22 años, 22 años. Bueno, pues lo único que podían decir los médicos que la vena aorta, bueno, pues se le reventó la vena aorta. Otro de esos compañeros, con 26 años, apareció su coche, boca abajo, y todos en el término en el municipio donde yo resido, ¿no? Coria del Río, ¿no? Apareció boca abajo una mañana y él estaba en su interior, pues prácticamente pues fallecido, ¿no? Y así podía continuar, ¿no? Así que, compañero, es la experiencia mía personal. Luego, a lo largo de investigaciones, de muchísimos años de investigaciones, y sobre todo en el triángulo magnético, que según los testigos, bueno, pues es magnífico, ¿no? Porque aparte de ese fenómeno ovni, está muy identificado las naves que se ven, las formas de nave que se ven dentro del triángulo magnético, y es una forma de nave acampanada, muy parecida a la que se vio en Pensilvania, ¿no? En 1965, ¿no? Es una forma de campana invertida, ¿no? Incluso hay testigos que aseguran de haber visto los seres tripulantes de esas naves, ¿no? De haber visto una nave aposada, un artefacto aposado, y uno de esos seres deambular, ¿no? Deambular por ahí, seres de más de 2,5 metros de altura, ¿no? Incluso, ¿verdad, Juan Carlos? En tu programa, pues estuvimos hablando de Joaquín Mateos Nogales, que recientemente falleció, el cual recogió una huella de esos supuestos seres, la cual, bueno, tenía 47 centímetros de longitud, ¿no? Y, bueno, se hizo un montón de estudios y, bueno, ese pie, pues no pertenece a un ser humano, porque estamos hablando que ese pie podría ser un 60, ¿no? Un 59, un 60 de pie. Y luego la profundidad también se hizo unos estudios, compañeros, esa profundidad, y debía de pesar alrededor de entre 200 y, o sea, 250 kilos y 300 kilos, ¿no? Esa profundidad de huella, ¿no? Así que, bueno, compañero, aquí desde Triángulo Magnético, bueno, deciros que estamos en uno de los sitios más impresionantes, sobre todo de la península ibérica. Fíjate que lo que estás diciendo de la huella, pues evidentemente porque el personaje aquel que tú describiste en el programa muy bien, había deambulado por varios sitios, incluso cerca del cuartel de la Guardia Civil, era delgado, era alto, pero no pesaba los 250 kilos o 300 que daba la huella, ¿no? La profundidad de la huella. Y otra cosa, de los chicos que tuvisteis en aquel patio de colegio jugando al fútbol, ¿todos tuvieron la misma experiencia o solo tú? No, todos los compartimos, todos. Bueno, todos. Los 7 porque era fútbol 7, ¿no? Los 7 que éramos de mi equipo, más los demás compañeros, más los otros 7, ¿no? Lo que pasa es que los otros 7, pues la verdad es que no le he perdido el rastro, alguno pues no recuerdo incluso de haberlo visto más. Son vecinos del pueblo, pero claro, yo me quedo con el recuerdo de esos 7 amigos que desde la infancia hasta que hemos podido, hasta que su fallecimiento, pues hemos sido compañeros estudiantes. El de chaval de 22, dime. Es que choca mucho que 5 de los 7 hayan muerto en extrañas circunstancias o de unas circunstancias más o menos anómalas y a muy temprana edad. Es que choca muchísimo. Por eso te preguntaba si todos habíais tenido la misma experiencia. Claro, por supuesto, todos nos quedamos mirando, pero paramos el encuentro, el partido de fútbol, y nos quedamos mirando pues incluso media hora. Seguimos, claro, ese acontecimiento, esa aeronave siguió encima justo nuestra y siguió su itinerario, ¿no? Su itinerario, que era de izquierda a derecha, pero claro, nosotros seguíamos jugando fútbol, cuando levantábamos la cabeza seguía ahí, ¿no? Uno de ellos, el que murió con 22 años, que supuestamente, claro, los médicos pues le dijeron a la familia que reventó la vena aorta y que, bueno, murió al instante. Era deportista, era futbolista, decirlo con eso,
Y era el primer compañero que yo tuve de andanzas de investigación, ¿no? De que cogíamos la grabadora, cogíamos la linterna, eso que hoy en día está mucho de moda, ¿no? Entrar en esos sitios, en esos derribos. Bueno, pues nosotros entramos los años, a finales de los años 80 y principios de los 90, y hasta que falleció, ¿no? Hasta que falleció por extrañas circunstancias. Luego también era increíble porque el que apareció con el coche al revés, había aprobado las oposiciones para Policía Nacional, ¿no? Es una trágica historia, un chaval, bueno, son los 5, ¿no? Los 5 son estudiantes fenomenales y bueno, y con un futuro prometedor. Sin embargo, uno un futuro futbolista, el otro un policía nacional, otro casi, bueno, no porque no pudo terminar la carrera, ¿no? Licenciado en biología, en historia, otro, o sea, que imagínate. Es casualidad, lo he contado aquí, no se lo he contado a nadie, pero son cosas que tengo en la mente que, bueno, solo quedamos Perdóname, Michael, cualquiera que quiera interrumpir y hacerte preguntas, que no dude en hacerlo, porque parece que es un diálogo entre tú y yo solo. No sé si Concha o Serach o Carlos tienen preguntas para hacer a cualquiera de los que estamos aquí, no solamente a Michael. Bueno, yo le preguntaría, como estábamos hablando de esa pretendida interactividad entre el fenómeno y la persona que lo ve, si en algún momento notaste como una especie de conexión entre esa nave y vosotros. Yo lo que noté fue un zumbido en la cabeza y una presión como si algo estuviese interactuando, pero en ondas vibratorias, no sé cómo explicarlo, onda sonora o onda ultrasonido, ¿no? Porque me tenía una opresión en el cerebro interiormente, no físicamente, ¿no? Bueno, de hecho tuvimos que dejar, ¿no? Tuvimos que dejar de jugar a fútbol porque nos encontrábamos mal, ¿no? He encontrado en algunos casos que sí, que cuando ha habido un encuentro en la tercera fase con supuestos alienígenas, estamos hablando que supuestamente son de fuera, ¿no? Fuera de este planeta, ¿no? Aunque hay otra teoría que puede ser que dicen que son intraterrestres, ¿no? Pero bueno, también lo comenté en el caso en el programa de Juan Carlos, ¿no? De una chiquilla, ¿no? Que salió a jugar al lado de su casa, ¿no? Una chiquilla de 13 años, ¿no? Y bueno, y estaba cogiendo margaritas en un solar al lado de su casa, cuando se empezó a sentir mal, como lo que me estás preguntando, un mareo, ¿no? Y algo, no sé por qué, ella describe, algo le dijo, o en este caso, que mirara hacia arriba. Y es cuando observó una de estas naves típicas triangulares, que en sus vértices hay unas luces blancas y en su centro justo del triángulo hay como una luz más grande, ¿no? Una esfera más grande, ¿no? Tal es así, tan mal se sintió que ese artefacto, bueno, hizo que se orinara encima, se orinó encima esa muchacha y bueno, y salió corriendo. Bueno, ojo, se quedó, no podía moverse, ¿eh? Eso sí, ella describe que no podía moverse, ¿no? Pero alguna fuerza invisible hacía que no podía moverse. Pero se sintió muy mal que, bueno, se orinó. Cuando parece ser que alguna fuerza desapareció, fue cuando rápidamente fue corriendo a su casa, llamó a los padres, claro, los padres cuando vieron que esa muchacha entró orinada, estamos hablando de una preadolescente de 13 años, ¿no? No estamos hablando de una niña, ¿no? Y le contó, rápidamente los padres salieron afuera y no vieron ya no vieron nada, ¿no? Parece ser que hay algo que interactúa con esa supuesta nave. Incluso en el triángulo magnético hay dos casos, sobre todo hay uno, de que él iba en su coche y también parece ser que los vehículos, ¿no, compañeros? Los vehículos parecen ser que, sobre todo los sistemas eléctricos, parece ser que empiezan las luces, el radio empezó a apagarse, las luces, que normalmente eso no pasa. No pasa porque, bueno, todos los expertos saben que cuando vas en un coche no empieza una luz, se te apaga, la otra se te puede fundir, ¿no? Pero que empiecen las luces larga, corta, y luego la radio empiece a volverse loca, no es normal, ¿no? Pero también empezó a sentir como una presión en la cabeza. Es cuando observó que arriba de su coche había una luz, ¿no? Una luz que le persiguió durante muchísimos kilómetros, compañero. Así que yo creo que algo hay, una energía. Hay expertos, sobre todo ingenieros en aeroespacial, que dicen que incluso el sistema de propulsión
de estas aeronaves puede ser, por ejemplo, la antigravedad, puede crear unas ondas que alteren nuestro mismo cerebro. Y ojo, dentro del oído, lo que es el caracol y eso, el martillo, esos huesecitos que son los más minúsculos que tenemos nosotros en el cuerpo, dentro de ese caracol hay un líquido que es lo que hace que nosotros nos mareamos. La más mínima perturbación sonora en ese líquido hace que nos mareemos, ¿no? Esas ondas que dicen estos expertos, yo no soy incluso, pueden hacer que nos sintamos así, ¿no? Que nos den vértigo, que tengamos mareo, tengamos esa presión como si algo tuviéramos, bueno, nos estuvieran apretando, ¿no? Desde, ojo, psicológicamente, ¿no? Porque físicamente no hay nada. Entonces, como llamando tu atención, vamos. Bueno, a mí lo que me llama la atención de todo el tema este ufológico y de las naves y de todo lo que vemos en el cielo, es que hay veces que grupos de personas han estado en un mismo lugar y hay algunas que han visto algo en el cielo y las demás no. O sea, que las demás han mirado hacia arriba y no han visto nada. ¿Qué explicación hay a eso? A que haya a lo mejor 2, 3, 4 personas que digan, uy, mira, aquello, mira, y que los demás miren y digan, pero yo no estoy viendo nada. O sea, porque esa es otra. Bueno, Por no sé si eso, vosotros habéis oído hablar de eso. claro, por eso yo le preguntaba a Michael si dentro del campo de fútbol o de fútbol 7 aquel había más que lo hubieran visto. Por eso mismo que tú Claro, estás comentando, Concha. por eso, porque me llama muchísimo la atención eso. ¿Por qué todos no podemos ver lo mismo en el mismo momento? No sé si os ha pasado a vosotros. Bueno, con el fenómeno OVNI, casi todos los testigos, cuando han ido en un coche, lo han visto todo, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de fantasmogénesis, ¿no, Concha? O hablamos de otro tema, sí. En este caso sí hay personas que ven a una persona, a lo mejor una sombra y los demás no ven, ¿no? Pero en el fenómeno OVNI, todos los casos que yo he estudiado, a menos que te hayas apartado, ¿no? Porque hay un caso donde hay 2 personas que se apartaron del grupo y tuvieron experiencia, claro, pero no estamos hablando que estaban en el mismo sitio. Pero todos los casos estudiados, cuando vi una aparición, las 3 personas que había ahí, las 2, la 1, las 5 personas han visto el objeto en sí, ¿no? Me ha chocado mucho porque fíjate, lo que tú has descrito antes como ese fenómeno ufológico, aparentemente con una configuración parecida o similar a la de un puro, y te iba yo a comentar en ese preciso momento que yo había oído casos de gente que había tenido visiones de parecido a eso, lo que pasa que tú luego lo has dicho, ¿no? Parecido a la configuración del famoso Zeppelin. Entonces corta De hecho, bastante. claro, en Cebico de la Torre, no sé si ya se lo he comentado Concha también algún día, en Cebico de la Torre hubo un avistamiento con esa configuración Estás comentando, Juan fenomenológica. Carlos, estás comentando también lo ha comentado Michael, lo de en forma de puro, lo de la. Claro, claro. Eso lo vi yo siendo pequeña, hace muchísimos años, no voy a decir cuánto. Pero eso lo Si vi yo. quieres, lo digo yo, hace 60 años. Eso lo vi yo hace muchísimos años. Yo era una niña y a mí me ocurrió aquello. Michael, a mí me ocurrió aquello. Yo recuerdo que yo miré arriba, yo vi como una especie de puro en el cielo, estaba allí muy, muy quieto, muy quieto. Yo me quedé con la boca abierta porque yo decía, ¿esto qué es, no? Y aquello empezó a moverse muy lentamente y yo vi que había personas que me miraban a mí y automáticamente miraban hacia donde yo miraba y ahí había algunas que seguían adelante como si no hubiesen visto nada. O sea, ¿estaba viendo yo solo eso o qué? Yo era muy pequeña, ¿eh? Me consta que lo vieron algunas personas porque empezaron a gritar. Y ya tú dices, pues mira, pues no soy yo la única que lo he visto. Pero me llamó la atención personas que me miraban a mí, miraban al cielo y seguían adelante, como si yo estuviese mirando un pajarito. Bueno, Y mira, aquello era gigantesco, era un puro gigantesco.
Mira, ya que estáis hablando de esta forma de ovni, supuestamente ovni, llamado uso, por ejemplo, cuando hablamos del ovni en forma de puro, el término de, entre comillas, ufológico es la forma de uso. Os he dejado en el chat una fotografía, está tomada, no recuerdo si es desde el Apolo de 7 o 9, y ahí podéis ver esa misma, eso está captado en el espacio, eso no es ninguna foto trucada, ahí tenéis la nomenclatura donde todo el mundo la puede ver y podéis comprobarlo, que eso es cierto, ¿no? Fijaos que habéis hablado de varias cositas. Yo estoy intentando aquí recapacitar todo esto. La familia de Enigmas al Descubierto ya sabe por dónde lo tiro. En Mundo Insólito Radio me imagino que más o menos también saben que yo lo achaco más que a un fenómeno de un medio de transporte para seres antropomorfos que vienen de otro punto de la galaxia. Yo lo achaco más a eso que en criptozoología se le llaman bestias atmosféricas, ni más ni menos que auténticas entidades biológicas extraterrestres, con unas formas muy variadas, como puede ser, como bien comenta Michael, si no recuerdo mal su nombre, perdóname compañero, es que no nos conocemos, discúlpame, pero si no recuerdo... Michael, vale, pues comentabas, ¿no? Esa forma de campana, muy típica en el fenómeno ovni. Hablamos del uso, esa forma de como si fuera una salchicha de Frankfurt gigante para que todo el mundo nos entienda, o esa forma discoidal con el agujero en el medio, el típico platillo volante que desde ese agujero central salen ahí unas luces que es donde abduce, ¿no?, al supuesto testigo. En este caso, a mí me gusta remitir a toda la gente que nos escucha. Perdonadme, familia de Enigmas al Descubierto, que ya sabéis que soy muy pesado con la misión STS-75 de NASA. Ahí vais a poder encontrar una serie de supuestos bloques de hielo que nos dice NASA. Obviamente no son bloques de hielo, están grabados con una cámara ultravioleta. Y estamos viendo el mismo patrón emitiendo pulsos de luz. Los bloques de hielo no emiten pulsos de luz, no tienen un patrón idéntico, ni simétrico, ni tienen nada que ver. Un bloque de hielo con lo que se puede observar, os lo vuelvo a repetir. Lo podéis teclear en Google o en YouTube, misión STS-75 de NASA. Esos son ni más ni menos que auténticas formas de vida. Yo en el libro trato de explicar lo que es una entidad biológica y exponiendo también dos cosas fundamentales. Una, que no tenemos evidencia ninguna, pero ninguna, a día de hoy, de la existencia de platillos volantes y seres antropomorfos. Tenemos lo único, casos y testimonios de los que habría que analizar, primero con un psicólogo, primero con unas pruebas muy científicas y analizar, no, hay que analizar la situación, porque cuántas veces nos hemos levantado de un sueño pensando que es realidad y te has levantado enfadado con tu hermano porque acabas de pelear con él en tu sueño, o te has levantado buscando las llaves de algo porque te has levantado así hasta que has reaccionado, ¿no? Esos momentos que se les suelen llamar las alucinaciones hipnagógicas o hipnopómpicas. Claro, en ese estado de vigilia del sueño y demás, las ondas cerebrales y toda la historia, ¿no? En este caso, yo lo que vengo a referirme es que no tenemos esa evidencia nada más que de una serie de contactados, de una serie de abducidos, que si analizamos los abducidos, que eso fue desde los años 50 del siglo pasado en adelante hasta a principios del siglo XXI, porque no hemos vuelto a hablar más de abducciones, sí, de contactados, y siempre es lo mismo. Los contactados hablan de seres que vienen del más allá de las estrellas, tal, con mensajes de paz y de amor, pero que nunca, no sé, nunca se ponen con nosotros a comprar en el Corte Inglés, nunca vienen a dar una vuelta con nosotros en un parque a pasar el perro, y luego nos encontramos esa serie de abducidos que relatan una serie de casos que, por ejemplo, uno de los más famosos, el de Bat y Bernie Hill, estos dos señores que son abducidos, los someten a todo tipo de experimentos, lo más parecido a estar en una camilla, por ejemplo, en un hospital, porque todo es metálico, tiene unos focos, bisturí, herramientas quirúrgicas. El relato es lo más parecido a estar en una mesa camilla, digamos, de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo. Y luego, curiosamente, ese mapa interestelar donde sitúan esa galaxia, si lo extrapolas y lo llevamos a la Tierra y lo superponemos con el desembarco de Normandía, coincide al 100%. Entonces ahí nos encontramos esas famosas abducciones de la CIA, como la famosa abducción del Cabo Valdés. Lo del Cabo Valdés está más que claro que han sido experimentos sociales. Experimentos sociales, y perdonadme que nadie se piense que esto es cosa de locos. Pensad que es el MK Ultra. En el MK Ultra se hacían experimentos mentales con todo tipo de drogas lisérgicas, con ondas electromagnéticas, ondas microondas, siempre el ser humano intentando controlar al humano. Siempre hablamos de términos militares. Y como un fenómeno que es real y es verídico, no podemos negar la existencia de luces en el cielo, ojo, no objetos voladores, no sabemos si es un objeto, no sabemos si es un fenómeno atmosférico, no sabemos si es un ser vivo. No podemos tacharlo de objeto, porque un objeto ya estamos tachándolo de que es algo construido y que es algo manufacturado. No, podemos hablar perfectamente de biología, de entidades biológicas extraterrestres. Parece que yo quiero hacer publicidad del libro. Fijaos que es que no he dicho ni el título, es que no me interesa hacer publicidad del libro. A lo que me refiero es que llevo muchos años investigando el fenómeno
En el momento en que tú quitas toda la parafernalia ovni en cuanto nos referimos a nave espacial que desciende y cuando vuelve otra vez a su planeta, supuestamente, se ha dejado un tornillo y una tuerca. ¿De verdad? ¿En otro planeta hay tornillos y tuercas? ¡Wow! Me parece que siempre el contacto extraterrestre es muy humano, es como Dios. Siempre es todo muy humano, ¿no? Yo creo que hacemos de estos hermanos mayores como Dios, lo hacemos a nuestra imagen y semejanza. Ahora, si descartamos toda esa parafernalia ovni barra extraterrestre que vienen platillos volantes, acelerando y acelerando, incluso llegando a Mach 20. Fijaos que yo he tenido la oportunidad de entrevistar en persona a varios pilotos de la aviación comercial. Incluso tengo un contacto, como puede ser Óscar Santamaría Huertas, el comandante Óscar Santamaría Huertas. Joder, el primer ser humano que ha entrado en combate con un ovni. ¡Wow! Esto es increíble. Ha salido en el National Geographic en algún documental que otro. Pues tenéis que pensar que esta gente no te miente cuando te está diciendo que está disparando a algo que no tiene nada que ver con lo conocido. Ahora, eso que no es conocido puede volar incluso hasta Mach 20 veces la velocidad del sonido. Eso no lo puede hacer algo que tenga un ser humano dentro. Un ser humano, un ser extraterrestre. Perdona, compañero, cambios de 90 grados, esos cambios de 90 grados, que un cuerpo físico, bueno, esa fuerza dinámica es imposible. Exactamente, Michael, exactamente. Claro, eso, Michael, es lo que he descrito yo antes de que tú entraras. Que teníamos ese sitio donde nos reuníamos, que hacían esos cambios bestiales de sentido y de dirección de 90 grados. Eso para nuestra comprensión hoy en día no se puede entender Claro, cómo se puede llegar a hacer esos cambios tan bestiales y tan drásticos, porque, perdóname, porque no disminuyen la velocidad. Es que lo curioso es que no disminuye la velocidad, es que va a la misma velocidad y automáticamente gira 90 grados. Porque si dices que hay una desaceleración en vez de hacer una curva, que es lo que estamos acostumbrados a ver, si dices que hay una desaceleración, pues bueno, llega un momento que se para y tira para otro lado. Pero es que no hay desaceleración. Mantiene la trayectoria rectilínea con la misma aceleración y de repente cambia. No varía la velocidad. Por eso lo hemos comentado precisamente antes de que tú entraras, Michael. Adelante, Gerard. Perdóname, no, es que con eso me refería a que cómo vuela una mosca, cuál es el vuelo de una libélula, cómo vuelan ciertos insectos, ¿no? Que es increíble, sobre todo la mosca, de las moscas puñeteras que tenemos ahora mismo todos en verano, fijaos cómo están volando. Y perdonadme un segundito porque ni siquiera le hemos dicho la bienvenida a Concha, ni le hemos dicho la bienvenida a Miquel, ni le hemos dicho la bienvenida a Víctor Pérez. Aprovechando que Concha y que Michael ya habéis hablado vosotros, perdonadme un segundito, Víctor Pérez, bienvenido a... Bueno, esto es una cosa muy rara que estamos haciendo entre Enigmas al Descubierto y Mundo Insólito Radio, pero Víctor Pérez, Misterioso Universo en la Red, bienvenido. Hola, bienvenido, muchas gracias y buenas noches a todos. Bueno, ¿Qué tal estás, Víctor? Buenas noches. Hola, Víctor, ¿qué tal estás? Buenas noches. Hola, Juan Carlos, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo? Estábamos contando cada uno algunas de las experiencias que hemos llegado a tener a lo largo de nuestra vida que se pueden catalogar cuando menos de extrañas o inexplicables. No sé si tú has llegado a tener alguna de estas experiencias, hablando ufológicamente, claro. Por desgracia, tengo que decirte que no. Me gustaría, pero de lejos, o sea, ver algo de lejos en el cielo y tal. No quiero llegar a poder vivir esas experiencias que no me gustaría, vamos, que cuentan algunos, ¿no? Abducidos y demás, porque creo que no es una experiencia muy agradable, creo. Así que la verdad que no he tenido la suerte. Sí he visto alguna luz, pero es que al final yo creo que son... es que me he unido justo cuando estabais hablando del tema del vuelo de las libélulas, animales, aparatos convencionales, y creo que eran todos aviones o algo parecido, porque el vuelo era muy, muy similar a lo que estamos acostumbrados a ver. No hacía esos tipos giros de 90 grados, de cambio de dirección así instantáneos, ni nada. Así que sí que también te digo una cosa, por ejemplo, yo he sido usuario de dron de grabación, de estos que llegan muy alto y muy lejos, y sí que quizás muchos de los vídeos que podemos ver por ahí por las redes, yo creo que muchos son montajes con ese tipo de aparatos electrónicos, creo. No todos, cuidado, no todos, pero algunos. Estoy segura, estoy de acuerdo contigo, en que la mayoría de los vídeos que vemos por ahí son montajes, pero vamos, menos montajes. Y yo que sí que he visto algo, lo he comentado antes, ¿no? Pero que te digo a ti que son montajes puros y duros lo que se ve en las redes. Es posible pero no, que sí. Pero no solamente los vídeos, también las fotografías. En algún programa de Serach yo he comentado que curiosamente la fotografía ufológica va en relación a la tecnología y la comprensión del momento que se ha hecho. No es lo mismo una fotografía ufológica de hace 40 años a la de ahora.
que yo creo que hay vida más allá, porque ¿qué estamos? Solo nosotros en todo el universo. Sí, pero y que no todas tiene las nada que ver. galaxias hay, Claro. no, pero aparte de esto, me refiero a que yo creo en esto, en que hay algo más, porque además yo he visto algo, pero que no es todo lo que nos enseñan, ni todo lo que nos muestran, ni todas las historias estas de los marcianitos que se encuentran por ahí, los verdes, los grises, bueno, que no. Sí, sí. Perdona, Y luego los contactados que tienen un mensaje para dar a la humanidad, ¿no? No había otro que se haya al monte a contactar con una Michael, personita. discúlpame, me gustaría por favor, Michael, que mirases el chat. En el chat os he mandado una fotografía, ¿vale? De lo que... Esto está captado, como os comentaba, ¿no? No recuerdo si es del Apolo 7 o del Apolo 9, pero si os metéis en el chat podéis ver esa fotografía de esos mal llamados ovnis en forma de uso. A ver si tendría cierto patrón, un patrón en común con lo que vistes. Claro, yo creo que ya la hemos visto antes. No sé si ya estaba Michael aquí. Antes sí que nos ha aparecido la foto. Sí, esa forma, sí, perfectamente, esa forma alargada, esa forma que no siempre se la ha relacionado con naves nodrizas. Siempre, cuando hablamos de uso, naves nodrizas, ¿no? No sé por qué el término nave nodriza tiene que tener esa forma, ¿no? De hecho, porque se han visto muchas veces estáticas esas grandes aeronaves. Digo aeronaves porque, bueno, están para mí pueden ser, pues, son objetos, ¿no? Objetos no manufacturados por el hombre, pero bueno, objetos en un objeto, ¿no? Con la teoría que tiene el compañero también estoy también de acuerdo, ¿no? Pero lo separo, ¿no? Cuando él habla dice que le hace publicidad al libro, lo que sea, pero que es verdad. También se me viene a la cabeza lo de los ROPS, ¿no? Esos seres, ¿no? Que esos animales, que la verdad que tenemos más filmaciones de ROPS que de OVNI, ¿no? Y perfectamente al lado de los seres humanos conviviendo, y incluso al lado de aviones, ¿no? Y no sabemos realmente. Es criptozoología, ni más ni menos. El problema está en que, Perdón, fijaos que la me tengo que sentar un momento. Pero fijaos que, por ejemplo, cuando hablamos de criptozoología, la gente dice, no, criptozoología hablamos del Bigfoot o hablamos de extraterrestres, pero es que simios como el chimpancé fue un animal, por ejemplo, criptozoológico, o el dragón de Komodo fue un animal criptozoológico, o una cantidad de especies que hasta que no han sido descubiertas, vistas por muchos poblados indígenas, visto por muchas personas, pero hasta que no viene un científico de turno, cataloga el animal, le pone un nombre científico y ya lo incluye en lo que viene a ser el catálogo de biología natural de nuestro planeta, siguen siendo animales criptozoológicos, pero ahí tenéis esas bestias atmosféricas. El problema está en que hablamos de bestias atmosféricas como que solamente están en nuestras altas capas de la atmósfera, pero es que cuando ahora mismo con la tecnología que disponemos, que podemos a día de hoy entrar en páginas como NASA y demás, donde podemos ver fotografías de Marte, de Plutón, de Saturno, de los astros que tienen, por ejemplo, las lunas de Júpiter, que son increíbles, que nos encontramos esas plumas de agua, géiseres, agua caliente. Si hay agua caliente, podemos encontrarnos estos extremófilos que viven en la Tierra, que son los termófilos, que viven en agua caliente. Si hablamos de formas de vida, cuando hablamos de esas presiones atmosféricas que pueden haber, por ejemplo, en estos lugares fuera de nuestro planeta, nos vamos a encontrar esta serie de extremófilos que viven dentro de una roca sin necesidad de oxígeno ni de agua o de luz ultravioleta. Nos podemos encontrar estos hidrozoos que viven en unos lugares donde tú con un submarino ya vas acojonado por si acaso el submarino implosiona de las presiones que tienes ahí y te encuentras formas de vida emitiendo tal luminosidad que parecen una discoteca, todo llena de lucecitas, ¿no? Eso es lo que estamos acostumbrados a ver en el cielo, no es ni más ni menos lo mismo. De hecho, hay se suele decir, ¿no?, de que como es arriba es abajo, pues como es abajo es arriba, ni más ni menos. Ahora, el pensar que tienen que haber ahí siempre señores antropomorfos que vienen a dejarnos mensajes de amor. Luego vienen los malos, que son los grises pequeñitos que nos abducen. Si hablamos de abducciones, es lo mismo que estar en una camilla con un médico. O sea, es que no tiene ningún sentido. Y luego, por ejemplo... Pero perdona... Perdóname, Michael, que termino ya con esto, ¿vale? No hay ninguna ley, por ejemplo, galáctica que te prohíba robarle un cacharro a un extraterrestre. ¿Por qué con tanto contactado y tanta cámara que tenemos a día de hoy y por qué con tantas facilidades como disponemos no nos quedamos nunca con algo? Porque yo, por ejemplo, cuando voy al campo me gusta llevarme una piedrecita o cuando voy al mar me gusta llevarme un poquito de arena. Siempre me gusta recoger algo. Coño, si sé que tengo ahí la evidencia definitiva, incluso fíjate lo que te digo, con estos contactados, ¿por qué no hacemos un contacto todos juntos y contactamos con estos extraterrestres? No, nunca llega a eso. Ahora, no podemos negar la existencia de luces en el cielo que, primero, violan todas las leyes del espacio y la física. Dos, que por más que lo quieras negar, está ahí. Y tres, esto es algo que tarde o temprano va a salir a la luz. Y ojo, fíjate también, y yo con eso termino, en la Agencia Espacial Europea, la doctora Maggie Adeline Pocock ya habla de formas de vida lo más parecido a los
jellyfish, los medusas, digamos, ¿vale? Para que todo el mundo nos entienda. Y de hecho se habla también muchas veces del ovni medusa. Yo entiendo que suena muy extraño, ¿no? El que después de tantísimos años con el fenómeno ovni del platillo volante y tal, te venga ahora mismo un señor que te está diciendo esto, pero no soy yo el primero en decirlo. Llevamos durante décadas, desde Charles Ford ya hablaba de estos fenómenos forteanos en el cielo, desde Gustav Jung también hablaba de estas cosas que se veían en el cielo, pero que no tenía ningún tipo de relación con algo extraterrestre en el sentido de ser antropomorfo, pero sí, posiblemente como un ser vivo. A ver, dejarme dar paso, que llevan esperando ya 5 minutos y ya sabéis que cuando se las coge la palabra cualquiera la suelta, ¿no? Es broma, no te enfades. Bueno, pues ya tenemos a los compañeros de 75 escalones al otro lado del teléfono que nos vayan contando cómo llevan la noche en esa escapada que se han hecho al campo al lado de una ribera de un río con la fresquita que tiene que hacer allí ahora y donde han estado cenando y están pasando un buen rato al lado de unos compañeros. ¿Cómo estáis? Muy buenas, ¿qué tal va la noche? Bueno, pues tranquila, de momento no hemos visto nada, la verdad que está súper bonito el cielo, pero nada de nada, o sea, no parece ser que esta noche no quieren nada con nosotros los de fuera. Es el primer año que no vais a tener ninguna visión, algo raro, ¿no? Sí, porque el año pasado sí que tuvimos alguna cosita y tal. Sí, sí. Hicimos un mantra y demás con un grupo de gente que vino más grande, porque como ahora con lo del COVID no se puede. La otra vez que éramos más gente, pues sí, ¿no? Y parece ser que el mantra pues como que funcionaba y esas cosas, pero esta vez como que no quieren nada de los terrícolas. Mira, nosotros vamos a cortar a las 12 de la noche. Si por lo que sea vosotros después tenéis algún tipo de avistamiento de cosa anómala en el cielo, pues mandáis una especie de audio por WhatsApp y luego nosotros lo añadiremos al final cuando subamos esto a las redes sociales en su momento, ¿vale? Perfecto, lo que sí que te puedo decir que aquí se está de maravilla. Que no sabes la envidia que nos dais. Pero envidia, la calor que hace en Sevilla, es un infierno esto. No sé si la oyes a Concha, que también te tiene envidia. Madre mía, estamos en un infierno en Sevilla aquí, tenemos aquí, vamos, parece que hay una hoguera en la ciudad. Bueno, pues muy... Nada, no, bueno, que ella es de Sevilla y que tiene un calor que no veas cómo tiene que hacer en Sevilla. Lo que pasa es que bueno, ahora se está fresquito, la vera del río se está muy bien. Y cuando vamos a la ciudad va a hacer calor igual, ¿eh? Sí, seguro, ya ves, Valencia. Bueno, pues ya sabéis, muy agradecidos una vez más por participar en esta quedada OVNI, la quinta que llevamos en el tiempo ya. Y lo mismo que os he dicho antes, si tenéis cualquier avistamiento, cualquier sensación de haber visto algo, pues mandéis un audio y cuando editemos esto para difundirlo por las diferentes redes sociales, pues emitiremos vuestro audio al final explicando más o menos lo que habéis visto. Un fuerte abrazo, compañeros. Ha sido un placer estar como siempre con vosotros, contigo, pues con Concha, que no la oímos desde aquí, también un saludo y bueno, como no a los amigos Gerard, que es un amigacho bueno, pues oye, también un fuerte abrazo y un saludo fuertísimo y bueno, ya sabes, Juan Carlos, que siempre estamos a vuestra disposición para lo que quieras. Muchas gracias, a cuidarse mucho y pasadlo bien. Venga, Saludos. Bueno, pues como veis, la noche no ha sido propicia para ellos. Ahora, si queréis, podemos continuar con el debate que había levantado Serach. A mí me gustaría, antes de nada, perdóname que Víctor acaba de incorporarse, me gustaría preguntarle, Víctor, ¿tú cómo ves el tema de las entidades biológicas extraterrestres? ¿Crees que tendría algún sentido hablar de seres vivos, de esa criptozoología que le llamaban esas bestias atmosféricas? ¿O lo que estamos viendo ahí arriba son platillos volantes que vienen los extraterrestres a meternos sondas anales? Hombre, teniendo en cuenta que parto un poco de la base de que he leído ese magnífico libro de Por fin una respuesta, ¿no? De uno de los integrantes de esta charla. Y la verdad es que yo comparto mucho la idea que expones, porque al final que haya seres en otros planetas, ya se ha desarrollado o no, vamos, formas de vida desarrolladas o no en otros planetas, no me cabe la menor duda. Sería un error pensar que es que billones y billones que tiene que haber de planetas en todo el universo, solamente en el sistema solar hay millones de planetas. La probabilidad es que es imposible, incluso me atrevo a decirte que en nuestro propio sistema solar solamente seamos los únicos seres vivos que hay. El problema
es que creo que nos equivocamos a la hora de buscar ese tipo de vida, porque basamos ese tipo de vida en el carbono, ¿no? Como nosotros, a través del agua. Y es que no todos los seres vivos, como tú bien has comentado, dependen del agua. Hay seres vivos que no. Entonces, claro, a lo mejor hay algún tipo de planta que en algunos planetas que por lo que sea tiene vida y se mueve, por poneros un ejemplo. Algún tipo de, no sé, basado en el silicio o por ejemplo, el litio, no sé, es que hay miles y miles de propiedades en nuestro planeta que se alimentan algunos seres. Por ejemplo, hablamos del río Tinto, ¿no? Dicen, bueno, el río Tinto es un lugar donde la vida sería imposible. Bueno, pues la hay, existe. Y no se basa en Y el Mar Muerto, Víctor, ¿eh? Y el Mar Muerto, que decían que en el Mar Muerto no podría haber ningún tipo de forma de vida, y están los halófilos que aguantan hasta 55% de concentración de sal, por ejemplo. Efectivamente, o por ejemplo estamos viendo en zonas como Chernóbil, estamos viendo que hay también hongos, cuidado, que son seres de vida más desarrollados, que están viviendo y de hecho se alimentan gracias a la radiactividad, cosa que el ser humano es imposible y lo hemos podido ver con experimentos. La Geobacter, que se alimenta de radiación, cuando tú allí posiblemente te estarías muriendo de un cáncer, ¿no? Y ahí tienes formas de vida. Ya no solamente que no tengan agua, no tengan luz ultravioleta o no dispongan de oxígeno, sino donde tú directamente te morirías, ahí vas a encontrar formas de vida. Claro, pero es que tú fíjate, por ejemplo, mira, te he puesto el ejemplo no de Chernóbil. En Chernóbil hay que tener en cuenta que hemos dejado que la naturaleza vuelva a su cauce ella solita, y es que seres vivos como animales, ya sea caballos salvajes, sea ciervos, renos, todo tipo de animales que hay allí, que estamos hablando de que no son ni protozoos, ni células, ni ningún tipo de eso de seres diminutos, ¿no? Microorganismos, han vuelto a la vida y es como que se han adaptado a esa radiactividad y han sobrevivido a ella, cosa que los seres humanos no hemos sido capaces de hacerlo. Y ellos no llevan ni trajes ni nada, es decir, la propia naturaleza ha vuelto a recuperar un poco su terreno y ha vuelto a decir, no, estos tienen que estar aquí, o sea, porque la naturaleza, yo siempre he dicho que es sabia, ¿no? Al final la naturaleza deja que cada cosa vaya a su cauce y demás. Entonces, como tú bien has dicho, por ejemplo, igual que hay vida en las profundidades, y eso está más que demostrado, porque no ha bajado ni uno ni dos submarinos, la propia NOAA ha bajado también hidrófonos, perdón, se llaman, y esos hidrófonos han captado sonidos que son de animales, no te quepa la menor duda, porque lo son, pero claro, son animales de gran envergadura. Y no estamos hablando de que haya un megalodón ahí abajo ni nada, es que puede haber 20.000 tipos de formas de vida totalmente desconocidas. Y si no conocemos nuestro propio planeta en las profundidades, ¿cómo nos aventuramos a decir que vamos a conocer los cielos? ¿Por qué? Porque estamos viajando ahí con aviones. Es que a lo mejor el problema es que nuestros ojos no son capaces, no están adaptados a ver ese tipo de formas de vida. Si utilizamos filtros ultravioleta o infrarrojos, habéis visto también que hay muchos vídeos que también hay que quitarlos del medio un poquito porque muchos eran fake, posiblemente, ¿vale? Porque ya sabéis la gente cómo se pelea en YouTube por esas visitas, esos likes, etcétera, etcétera. Bueno, pues a lo mejor el problema es que nuestros ojos, el del ser humano, no está evolucionado. Ya no voy a entrar si adrede o que sin querer, no voy a entrar en eso, pero no somos capaces de ver ese tipo de vida. ¿Sabes? Que necesitaríamos a lo mejor pues la digitalización de cámaras, porque ya hay móviles que se ven con infrarrojos. De hecho, mira, recuerdo, fíjate, una cosa que me llamó mucho la atención. Hay una marca, se llama, no sé si la conocéis, OnePlus. Y la quitaron, ¿eh? Y la quitaron a los 15 días. Pero es que yo lo tengo, te digo, ese. Y bueno, mediante tú hackeas el móvil y al final vuelves a activar eso, ¿vale? O sea, lo ha quitado OnePlus, pero es como te lo desactivo, pero por detrás tú puedes ir por la puerta trasera como todo sistema operativo y puedes volver a activarlo, ¿vale? Bueno, a quien le digas de verdad que tú enchufas a una persona y que le ves a través de la ropa lo que tiene, dices, venga, ¿qué me estás contando? Se ve. Te lo aseguro que se ve, da igual la ropa que lleve, se ve. Y si me dices a través... Yo, por ejemplo, trabajo en una fábrica de vehículos, ¿no? Me da igual el material en el que me pongas, de plástico, me da igual el color, da igual. Yo veo a través de un espejo retrovisor, yo veo a través de un maletero lo que hay dentro. Con un celular, un móvil que accedemos todo el mundo. Es decir, que todo el mundo que tenga 800, 900 euros, ahora porque está muy caro, pero bueno, con el tiempo bajará, 800, 900 euros,
con una mierda de móvil, que ya ves tú la tecnología que tiene que tener esto, es capaz de hacer eso. No me quiero ni imaginar lo que es capaz de hacer una cámara militar. O sea, o una cámara que pueda tener, no sé, voy a ser ya conspiranoico, Elon Musk, que haya podido fabricar ese tipo de gente, la NASA, etcétera, etcétera. O sea, es increíble el mundo que tiene que haber, la diversidad biológica que tiene que haber en nuestro planeta, y nuestros ojos no son capaces de verlo, y necesitamos un ojo digital para poder verlo, ¿sabes? Entonces, yo sí creo y pienso que hay en la atmósfera, estratosfera y demás capas, hasta que ya abandonamos el planeta, hay vida. No me cabe la menor duda. El problema, compañeros, perdona un momento, el problema, compañeros, es que han pisado más hombres la Luna que han bajado a las fosas las Marianas, ¿no? O sea que el problema es ese, ¿no? Nos interesa más la Luna que la fosa de las Marianas. Respecto, compañero, lo que has dicho del rango de visión, el hombre, el ser humano, la ha ido perdiendo a la vez que se ha industrializado, ¿no? El hombre en la prehistoria no teníamos un rango de visión, un rango de oído, el tacto, el gusto. ¿Por qué? Sencillamente porque éramos pasto de los carnívoros, ¿no? O sea, tú te levantabas Sí, Michael, a las 6. Michael, por supuesto, sí, pero tú, por ejemplo, estamos hablando de esa agudeza visual, pero que nunca podíamos hablar de rango, pues igual que el audio. Tú, por ejemplo, tendrías en esa época primitiva un audio el campo audiovisual en general, mucho más amplio, pero nunca vas a poder ver en infrarrojos, nunca vas a poder ver rayos gamma, nunca vas a poder escuchar ultrasonidos. Por eso, ultrasonidos sí. Ultrasonidos, sí, pero un campo y un rango de visión, sí. incluso tirando a térmico. O sea, sí, se han hecho pruebas. Lo que pasa es que, claro, los esqueletos ahí lo que son músculos y mucosas y eso, pues no, solo la osamenta, ¿no? Vale, pero sí, porque lo hemos ido perdiendo. A día de hoy es técnicamente imposible, por ejemplo, que nosotros no tenemos, por ejemplo, la visión de ver esos rayos gamma, que son los rayos X, lo que hacemos con las radiografías, por ejemplo. No podemos ver el infrarrojo, como tiene la visión las aves rapaces, ciertos reptiles, incluso los gatos. Perdonadme porque se acerca la hora de ir cerrando el programa y quiero pegarle una pequeña pincelada a todo esto para poder ir cerrando, ¿no? A lo que me refiero con esto es que el rango de visión del ojo humano a día de hoy está entre un rango donde no vemos el infrarrojo ni el ultravioleta. Por ejemplo, todo lo que sea por encima del violeta no lo vemos y todo lo que sea por debajo del rojo no lo vemos. Las entidades biológicas a las que yo me refiero con todo esto actúan en ese tipo de rangos de visión. Por eso, a todo el mundo que le guste hacer alertas ovni, a todo el mundo que le guste ir al campo un día a mirar el cielo, si tiene la posibilidad de poder invertir en un aparato electrónico que disponga del espectro infrarrojo, les puedo asegurar, y desde aquí, desde ya, desde Enigmas al Descubierto, Serach García os garantiza al 100% que esa noche os vais a vuestra casa diciendo, madre mía, todo lo que se ve mediante ese filtro, pero cuando yo no tengo el filtro no veo nada. Con esto, disculpadme que Carlos Alvareda también tiene que levantarse en 4 horas para irse a trabajar. Sí, y vamos cerrando tenemos que ir cerrando Víctor. ya, sí. Claro, pasamos con Carlos, Víctor y Michael para ir cerrando. Bueno, yo, de principio, lo que me gustaría decir sobre todo esto es que nos estamos basando demasiado en la tecnología que conocemos, en la biología que conocemos, y ahí puede haber tantísimas variaciones, tanto en biología, una tecnología, bueno, ya lo sabéis, que está avanzando de forma meteórica, y lo que le queda por avanzar todavía, y eso no tiene fin. Y nosotros lo estamos midiendo todo bajo lo que tenemos ahora. Entonces, yo creo que debemos abrir un poco más la mente en ambos sentidos, tanto en el ámbito físico como el tecnológico, porque hay cosas que ahora evidentemente nuestras naves no las pueden hacer, pero tampoco podía ir con en un barco a 3.000 kilómetros por hora. Michael, ¿algo más que añadir? Yo estoy con esas dos teorías del compañero y las teorías de que estamos siendo visitados. Porque son factibles las dos a la vez, porque yo me baso sobre todo en que estamos siendo visitados en esas pinturas, ¿no? Esas pinturas que tanto estudio y tanto me gustan, esas pinturas rupestres, esas pinturas antiguas, de antigua cultura, donde se ve perfectamente incluso esos aparatos circulares, donde parece ser que desciende unos seres que no están pintados igual
que en esa misma cena hay seres humanos cazando con flecha, pero aparece un extraño ser o un extraño seres con supuestamente escafandra y que salen de un objeto circular, ¿no? Y luego lo que dice también el compañero, sí, yo creo que, bueno, porque no lo veamos no significa que no exista, ¿no? Puede haber, por supuesto, y no estamos hablando de extraterrestres, esa forma de vida está dentro, vinculado dentro de lo que es la naturaleza y dentro de lo que es la Tierra. ¿Por qué no hay esos seres viviendo y viviendo con nosotros, ¿no? Y no lo vemos. Yo lamento mucho tener que cortar el debate, ahora que se está poniendo tan interesante, pero el tiempo es el que es. Y os emplazamos, tanto Serás, seguro que estará de acuerdo como yo, para volver a hacer una tertulia de estas en otro momento próximo en el tiempo, que seguramente que será tan dicha como hoy. Agradeceros a todos, tanto a Víctor como a Carlos, como a Concha, como a Serach y a Vicente Soler y Susana, que han participado a través del teléfono en esa quedada. Y a Michael, que no se te olvide Michael. A Michael ya se lo he dicho. Michael ya sabe que le quiero. Me consta. No, de verdad, muy agradecido desde Animals al Descubierto. Os agradecemos sobre todo vuestra parte vital, ese tiempo vital que podríais estar haciendo un viernes por la noche, yo que sé, estar con vuestra familia y nos lo dedicáis tanto a Mundo Insólito Radio como a Animals al Descubierto. De verdad que muy agradecido por vuestro tiempo. Un fuerte abrazo, compañeros. Un abrazo para todos. Ha sido un placer. Creadores de la humanidad.